Buenas noches, hermanos. Le damos las gracias a Dios por poder oír tan bello himno. Y en estos momentos queremos tener la lectura de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Repito la cita: Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es un gusto para mí continuar los estudios los miércoles sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos momentos vamos a hablar de una parábola que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Ya él estaba hablando desde el capítulo anterior del Mateo capítulo 24 sobre la venida, las señales del fin del tiempo y sobre la venida del Hijo del Hombre. Y dentro de todo esto entonces presenta esta parábola de Mateo capítulo 25, donde vamos a comenzar en unos momentos. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te damos las gracias por tu amor. Gracias por todas tus bondades, y en estos momentos a ti elevamos nuestra voz, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. A su vez, te queremos pedir que con tu Santo Espíritu nos guíes para poder tener claridad y comprender tu palabra, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de estar listos para la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, que puede ser en este mismo instante. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. Ayuda a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que han perdido sus trabajos. Que tu gracia y tu misericordia sea con ellos. Padre, a ti oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo primero que quiero que veamos en esta parábola es que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Según la costumbre de los judíos, había 3 etapas en el proceso de contraer matrimonio. En el primero se concretaba el compromiso, cuando el padre del novio y el padre de la novia se reunían para establecer formalmente el pacto. El segundo paso se hacía una reunión en la casa, por lo general en la casa de los padres de la novia, estando presentes los novios y los padres de ambos y otros testigos, para cambiar los votos y desposarse. Eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18, que dice que
María estaba desposada con su esposo José. Ya cuando ellos llegan a este punto para deshacer cada uno de los pasos que ellos este compromiso, como les había dicho, se consideraba tan serio que para romperlo tendrían que efectuar un divorcio. Por último, después de varios meses de espera, se realizaba el casamiento formal. En esta etapa final, el novio, acompañado de sus amigos, de sus familiares, pues llegaban a casa de la novia. Y entonces la recogía a casa de los padres de la novia y volvían en su procesión para su propia casa, donde iban a realizar la fiesta. Esta fiesta podía demorar varios días, podía demorar 4, 5 y hasta 7 días. Entonces, según Jesús está aprovechando una costumbre de la época para ilustrarles una vez más una enseñanza sobre el reino de los cielos. Y en este caso la enseñanza es sobre estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios hemos de estar a la expectativa y preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Les repito, porque esta es la idea central. Los hijos de Dios hemos de estar a la expectativa y preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora Él dice que 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron para recibir al esposo. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y dice que las insensatas no tomaron consigo aceite, o sea, aceite extra. Mas las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, ellas llevaban las lámparas, pero a su vez también llevaban unas vasijas con aceite. Jesús usó el contraste entre los insensatos y los prudentes en el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, vemos que dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa no cayó, se mantuvo firme, porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa cayó y grande fue su ruina, porque estaba edificada sobre la arena. Esta es la comparación que Jesús hace con aquellos que oyen y no oyen su palabra. Los que oyen las enseñanzas de Jesús y las hacen son gente prudente. Los que la oyen y no las hacen son gente insensata, gente sin juicio, gente que no tienen cabeza. Entonces vemos que en esta parábola las insensatas no se prepararon, no tomaron las medidas necesarias para cualquier eventualidad. En cambio, nuevamente las prudentes, las juiciosas, las que tenían sentido común, hicieron lo que era necesario para estar listas en cualquier hora de la noche. Dios concede a todos un tiempo para prepararse para la venida del Señor. Pero antes de su llegada debemos prepararnos y debemos estar listos para cuando Él venga. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en el versículo 5? Dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero algo que me llama la atención es que no fueron reprochadas por haberse dormido. Ambos grupos se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. El hecho de velar y estar preparados no significa que no se puede descansar y dormir cuando corresponde. De hecho, necesitamos el descanso. Hay una frase por ahí que dice: tiene un genio de los 1000 demonios, porque es que el diablo no duerme. Claro que tiene que tener
un genio de los 1000 demonios. Pero por eso nosotros necesitamos dormir y necesitamos descansar. Hay quienes quieren ver en esto el sentido de que la iglesia va a tener un momento en que está dormida. Puedes verlo así, pero no lo veo así. Lo cierto es que vemos esto y dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas, se prepararon, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí sencillamente está hablando de la responsabilidad. Ellos fueron responsables, mientras que las insensatas no lo fueron. Pero a su vez en esto yo veo una referencia a la salvación. La salvación es una experiencia personal e intransferible. No se debe culpar a las prudentes por no estar dispuestas a compartir su aceite con las insensatas, porque de nuevo la salvación es personal e intransferible. No se puede transferir. Es un asunto de cada uno con Dios. Yo puedo creer en Cristo, pero eso no quiere decir necesariamente que mi esposa se vaya a salvar. Ella también tiene que creer y seguir a Cristo. Yo puedo ser un hijo de Dios, puedo ser un discípulo de Cristo, pero eso no quiere decir que mis hijos se vayan a salvar. Ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que de manera personal seguir a Jesucristo. La salvación es personal e intransferible. Y eso debemos tenerlo nosotros claros. Y por eso es que en este caso veo y no se le llama la atención a las prudentes por no haber compartido el aceite con las insensatas. Lo más probable es que si lo hacían, todas hubieran quedado fuera, que es como termina la historia. También para algunos el aceite significa solo un estado de preparación, una experiencia genuina de salvación, lo cual no sirve para cubrir la necesidad de otro. Hay quienes ven en esto una relación con el Espíritu Santo, porque a través de toda la Biblia hay muchos ejemplos donde se habla del Espíritu Santo y se le da la figura del aceite. Pero en este caso y en este pasaje no lo veo así, porque ambas tenían aceite. Los que unas llevaron menos aceite que otras. Por eso no lo veo, ni puedo ver la comparación del aceite con el Espíritu Santo en esta parábola. Y eso todavía tiene un poco más que analizar. Lo cierto es que las prudentes contestaron a las insensatas en forma terminante. En realidad, el original está con una triple negación. No sea que nos falte, no nos falte a nosotros también. Después de esto, ¿cuál fue el resultado? Dice que las insensatas fueron, y mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero las puertas estaban cerradas. Para mí, el momento más dramático llegó cuando la puerta se cerró. El clamor desesperado de las 5 vírgenes insensatas al darse cuenta de la realidad de su situación no logró cambiar la decisión del novio. Tampoco logró el hecho de llamarles Señor, Señor. Vemos que en el versículo 12 Él les respondió: de cierto os digo que no os conocí. También Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7,
capítulo 7, vemos que dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les diré: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aléjense de mí, yo no sé quiénes son ustedes. A pesar de que ellos dicen haber predicado en el nombre de Cristo, a pesar de que ellos dicen haber hecho milagros en el nombre de Cristo, a pesar de ellos haber echado fuera demonios en el nombre de Cristo, sin embargo Cristo dijo: aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esto nos recuerda que en el mismo pasaje Cristo habla de los falsos profetas. Cristo habla de que nos cuidemos de los lobos vestidos de ovejas. Y entonces es que dice: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos nosotros podemos saber si una persona es verdaderamente cristiana o no. Por sus frutos quiere decir por lo que la persona hace, cómo la persona vive, cómo la persona se comporta, por la manera de actuar, por la manera de hablar, aún hasta la manera de vestir. Para mí dice si una persona es cristiana o no, o al menos si está dando frutos, o sea, muestras de ser un hijo de Dios. Vemos que les digo un solemne no los conozco. Lo cierto, en el griego dice que no os he conocido y no os conozco ahora. La conclusión lógica la vemos en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo el Hijo del Hombre va a venir. A mí me maravilla, hay personas que dicen porque falta todavía esta profecía y falta aquella otra profecía. Desde el punto de vista, como veo la palabra de Dios, todo está listo. Estamos en los tiempos del fin. Una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estamos en los tiempos del fin. Y estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo esperaba verlo en sus días. Y han pasado 2000 años. Y me sorprende todavía encontrar algunos que me dicen falta esto, falta aquello. Algunos dicen no, es que falta que se vuelva a construir el templo de Jerusalén. Pero si eso fuera así, entonces puedo sentarme tranquilamente mirando a Jerusalén y mirando a Israel y decir: bueno, el templo no se ha vuelto a construir. Hasta que no se construya el templo no voy a venir. Cuidado. El apóstol Pablo esperaba ver la venida. En unos momentos vamos a leer sobre ese pasaje también. Lo cierto es que en esta parábola vemos dos grupos de vírgenes: las prudentes y las insensatas. 5 estaban preparadas con lo necesario para recibir al novio, y 5 no estaban preparadas con lo necesario para recibir al novio. Vemos que todas esperan lo mismo, al novio, pero no todas lo recibieron. Las que estaban listas pudieron irse con el novio, pero las que no estaban listas no pudieron ir con el novio. Y no solo esto, sino que no pudieron entrar en la boda, ya que no fueron reconocidas. ¿Qué es lo necesario para estar listos cuando venga el novio? Las Escrituras enseñan que los que han creído en Cristo están preparados para irse con Él. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, vemos que Jesús dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Vemos cómo Él habla de preparar un lugar para nosotros. Y en verdad, cuando Él dice voy a preparar un lugar, está hablando y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está dando la idea de lugar amplio, de lugar espacioso. Pero como les había dicho, la Escritura dice que es aquel que cree en Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que conlleva creer en Cristo? Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Cristo llamó a la gente de su tiempo al arrepentimiento.
Si no os arrepentís, moriréis igualmente, dijo Cristo. Las cinco vírgenes prudentes estaban listas con lo necesario. Al contrario de las otras, el contraste, no tenían lo necesario. No entramos en el reino de Dios por tener una religión. No entramos en el reino de Dios por ir a un templo o a una iglesia, que es el término que más se entiende. No entramos en el reino de los cielos por ser un buen ciudadano, por ser un buen padre, hijo, esposa o esposo. No hay méritos humanos por los cuales podamos entrar en el reino de los cielos. No lo hay. Efesios 2, capítulo 8 y 9 dice así, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia, por el favor inmerecido de Dios sois salvos. Y no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que usted pueda hacer que podamos entrar en el reino de los cielos. Si no pudiéramos hacer una especie de competencia. Quien más hace puede entrar. O merece un mejor lugar o un mejor galardón. No es así. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos capítulo 4, versículos del 3 al 8, continúa hablando sobre la idea de la salvación, no por lo que nosotros podemos hacer, sino porque Dios nos da la salvación con tan solo creer en Cristo. Se nos es contada por justicia una vez que creemos en Él. En el versículo 13 vemos que dice: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con esto quiero recordarles que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando a Cristo que regrese. Estamos esperando a una persona. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen estamos esperando el arrebatamiento. Y otros hasta usan la palabra rapto. Y no está mal. Pero eso da la idea de estar esperando un acontecimiento. Y en verdad nosotros no estamos esperando un acontecimiento. Nosotros estamos esperando a una persona, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra que usaban en aquel entonces era una palabra que quería decir la persona, el rey, cuando está llegando a la ciudad con toda su gloria después de haber ganado una guerra. Y todos sus súbditos y todos sus fieles salían a recibirle. Todavía la palabra quiere decir un poco más, según enseñó profesor de griego en el seminario. Lo que quiere decir es que todos sus seguidores, sus fieles, salían a recibirlo antes de que llegara a la ciudad y entraban junto con su rey en la ciudad. En Hechos capítulo 1, versículo 11, dice que los apóstoles estaban mirando hacia el cielo cuando Cristo subió. Y dice que se le aparecieron ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo, este mismo Jesús es el que vendrá. Voy a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice así: los cuales también les dijeron, dos varones con vestidura blanca, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, que prediqué este domingo que pasó, no, el domingo antes pasado, que hablaba se tituló Mi Redentor vive, hay esperanza. Y entonces prediqué basado en este pasaje de primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En aquel entonces era de los versículos 13 en adelante. Ahora yo solo quiero que veamos el versículo 15, 16 y 17.
Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos delante de los que ya han muerto. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, aunque está hablando en primera, vemos cómo el apóstol Pablo está hablando y está diciéndolo de manera tal, él estaba en la expectativa, él esperaba ver esta venida del Señor. Por eso me maravilla cuando hay algún cristiano que dice, no, todavía falta esta señal o aquella señal. Estamos listos para la venida. Maranata, el Señor viene. Y allí entonces vemos que dice, por lo cual no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, nuevamente Él se incluye en la conversación y lo está hablando como si Él fuera a ver el acontecimiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo esto será? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero mientras debemos ser como las vírgenes prudentes que estuvieron listas para cuando el novio regresó, para cuando el novio vino. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, si es el caso, si usted no lo ha hecho aún. En el caso de nosotros ya discípulos de Cristo, debemos seguirle cada día como Él lo mandó. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Debemos seguirle cada día, dejando que Él sea el guía de nuestras vidas. Esta es la única manera en que podremos estar listos, estando en la expectativa de su venida, esperando que Él venga, esperando que Él regrese por nosotros. Lo cierto es que he conocido a muchas personas que dicen, yo creo en Cristo. He oído muchas personas que dicen, Dios está primero, pero sus vidas no muestran para nada que ellos tengan temor de Dios, que tengan respeto de Dios, y mucho menos que estén esperando que nuestro Señor Jesucristo venga. Hay muchos otros pasajes y muchas otras escrituras que hablan sobre la venida de Cristo. Pero lo importante, lo que quiero que tengamos en cuenta en esta, es que debemos elegir el ser de los prudentes, de aquellos que miran un poco más allá de sus narices. Quiero recordarles que los hijos de Dios hemos de estar a la expectativa y preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que tanto y más que un acontecimiento, estamos esperando a nuestro Señor. Estamos esperando a una persona, estamos esperando a nuestro Salvador, Jesucristo, que Él va a volver. Oh sí, Él regresará. Así como resucitó entre los muertos, y hay pruebas indubitables de que resucitó, también Él regresará por su iglesia. Pero mientras tanto, nosotros, iglesia, debemos estar a la expectativa, debemos velar y debemos estar haciendo la voluntad de Dios. En verdad, en el aceite yo no veo nada que tenga que ver con el Espíritu, pero sí me llama la atención que aquellos que no estuvieron listos, tristemente, lo que nos enseña es que hay personas que no se van a salvar una vez más. Así como Cristo dijo, cuando le preguntaron, Señor, son muchos los que se salvan, el Señor dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se van por ella. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que van por ella. Cristo también, en la parábola que ya estudiamos del buen sembrador, vemos que la semilla cayó en 4 terrenos, los cuales representaban los corazones de las personas, y vemos que 3 no se lograron, y solamente una aceptó la palabra. Solo uno fue una buena tierra, solo uno fue un buen corazón. Lo que me enseña esto, y lo que deseo, es que usted y yo podamos estar dentro de ese grupo de los que creyeron. Y si usted todavía no ha hecho una decisión de seguir a Cristo, le invitamos a que lo haga y empiece a buscar de Cristo en estos momentos.
y a interesarse por la palabra de Dios. Que Dios, una frase que decía un profesor mío, que Dios nos encuentre confesados. Quiero terminar con una frase bien conocida por todos o muchos cristianos. Maranatha, que quiere decir el Señor viene. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te damos las gracias por tu amor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir y porque tú nos enseñas que debemos estar a la expectativa y que tu Hijo Cristo va a regresar por tu iglesia. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y que tu gracia sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. A ti oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.